Los domingos son un territorio extraño. Ni del todo descanso, ni del todo vida. Un lugar suspendido entre lo que ya se fue y lo que todavía no empieza. Los domingos huelen a café que se enfría, a rutinas ociosas, a llamadas que no hacemos y a películas que nos salvan un poco sin saber por qué. Hoy en el hotel hablamos de ese territorio con alguien que lo entiende muy bien, con Alauda Ruiz de Azúa. Tras los éxitos incontestables de Cinco lobitos y Querer, sus anteriores trabajos, con su última película Los domingos, vuelve a mirar lo cotidiano, lo pequeño que en realidad es muy grande y lo que pasa cuando se apaga la semana y solo queda el silencio. Habla también sobre la familia, sobre el consuelo, sobre la curiosidad y sobre las dudas. Mientras nos tomamos un chisporroteante Seagram's tónica, charlamos con Alauda sobre nuestros domingos, sus películas favoritas y de cómo se filman las emociones sin necesidad de gritar. Y, como siempre, de lo que ocurre en una sala de cine cuando se apagan las luces y por un momento parece posible empezar algo distinto. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. ¿Cómo estás, Alauda? Muy bien, ¿cómo estás? Yo, fenomenal. Asombrado y muy feliz por la gran acogida que ha tenido tu película, que yo tuve la inmensa suerte de poderla ver un poquito antes y estaba la gente sobrecogida, impresionada y fascinada luego comentándola, y ha sido un éxito de público, de crítica y de todo, así que enhorabuena, Alauda, es un peliculón. Bueno, muchísimas gracias. O sea, la verdad es que ha sido un viaje, o sea, desde que empezó en el Festival de San Sebastián, y mira que nosotros pensábamos, o sea, las productoras, el productor y yo, que era una apuesta compleja, ¿no? Pero el viaje ha sido casi idílico, ¿no? Porque de repente la crítica nacional e internacional respaldó la película, pasó la Concha de Oro, la gente está yendo a las salas a ver la película, ¿no? Entonces ha sido un viaje muy, muy especial, ¿no? No, cada posible obstáculo que has podido tener lo has solventado con gran elegancia y con bastante holgura, así que enhorabuena porque, ¿verdad? Y esto es curioso, esto que dices, ¿no? Porque yo creo que es algo que caracteriza un poco lo que has hecho, ¿no? Que son películas o series o historias que cuentas que a lo mejor pues de primeras no es lo más comercial o que puede costar convencer a quien sea para poderlas llevar a cabo, y en cambio te atreves y las haces. Son películas en ese sentido bastante transgresoras. Sí, es curioso, pero fíjate que la transgresión está más en que no me guío mucho por... O sea, yo creo que todos somos capaces, ¿no?, de reconocer en esta época de la hiperconectividad las agendas temáticas, ¿no?, o los temas que de repente están como más en redes o que parece que de alguna manera se llevan como más la conversación, ¿no? Y yo esto es algo como que no... O sea, que me gusta estar al tanto y estar informada y, por supuesto, reflexionar sobre ello. Pero en lo creativo es curioso porque me voy como a sitios más personales, ¿no? Realmente a escenarios o a historias que me llaman la atención como desde un sitio más personal, y no pienso tanto si es algo que está en la agenda, ¿sabes? O si alguien está hablando sobre eso, ¿no? Si yo siento que hay como algo complejo en lo humano, que hay algún dilema ético atravesado normalmente por la familia o lo afectivo, me suele interesar bastante, ¿no? Como no saber muy bien yo qué pensar de algo me mueve más que otro tipo de cosas. Sí, es que te atreves con asuntos que quizás sobre el papel, sobre el guión, no son muy peliculeros, por así decir, ¿no? Me refiero a, pues nos has llevado a un juicio en unos juzgados así un poco asépticos, con impersonales, casi desde el peso de la burocracia. Nos has llevado a comidas de los domingos familiares, que sí no es lo más emocionante o lo más hollywoodense del mundo. Nos has llevado a un convento
Y eso hay que atreverse, ¿no? Para rodar eso y para contarlo y para, sobre todo, creer en ello. Sí, lo que pasa es que, claro, yo tengo mucha inconsciencia, supongo también, pero también creo mucho en la curiosidad, ¿no? En el sentido de... A mí de Querer, por ejemplo, me parecía fascinante el pensar, bueno, ¿cómo se juzga un caso así hoy en día, ¿no? Y yo pensaba, yo esto no lo sé, y mucha más gente no lo sabrá, ¿no? Y ahí hicimos una labor de documentación con Eduard Solá y con Julia de Paz, que yo coescribí la serie con ellos, ¿no? De ir a ver juicios, ¿no? De hablar con abogadas, ¿no? Y cuanto más entrábamos en esos escenarios, más nos sentíamos interpelados como espectadores, ¿no? Porque al final, antes que creador, yo creo que eres espectadora, ¿no? En el sentido de, uy, esto me interesa, me atrapa, ¿no? Entonces, es verdad que a veces oyes comentarios, también me pasó con la historia de los domingos, ¿no? Que gira en torno a una vocación religiosa y lo que despierta en la familia, que a veces sí te llegan esos comentarios de, pues yo esto no sé si le va a interesar a alguien, pues yo esto... Y yo siempre pienso, bueno, igual lo ven desde un sitio de repente más literal, ¿no? O más... están más fuera de esas historias, pero yo que estoy dentro por documentación o investigación, veo clarísimo que aquí hay un drama humano y unos dilemas increíbles, ¿no? Y esa suele ser la apuesta, ¿no? Además, esta historia creo que llevaba rondando por tu cabeza desde hace años, ¿no? Que era una historia que tú conocías de una persona que había decidido coger los hábitos, ¿no? Y que tú llevas años ahí dándole... madurándole a la cabeza, ¿no? Sí, viene... A ver, no me he levantado todos los días y pensaba en la historia de la vocación religiosa, pero sí que es verdad que es curioso a veces cómo funcionan de dónde surgen las películas, ¿no? Porque no surge como una película hace 20 años, pero sí surge la curiosidad hace 20 años por este tema. Y es una curiosidad que, pues bueno, yo soy una persona no creyente y he tenido educación laica, pero es verdad que en mi entorno, pues yo tendría unos 19 años, sí asistía a la historia de una chica que ingresó en una orden religiosa. Y claro, en ese momento me llamó muchísimo la atención, ¿no? Seguramente porque me era algo muy, muy desconocido todo lo religioso. Y esa curiosidad, bueno, pues sí me acompaña, ¿no? Y yo creo que, no sé si todos los escritores o escritoras, ¿no? Pero que yo sí tengo, por ejemplo, como el típico cuadernillo o la típica carpeta en el ordenador donde vas como echando cosas que dices, aquí hay algo porque me interesa volver, me interesa saber si conozco a alguien que tiene una historia similar, le pregunto, ¿no? Entonces esto estaba en esa libreta o en esa carpeta, pero no era una película ni mucho menos, porque yo en esa época bueno, el de hacer cine era un sueño muy lejano, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos años después de rodar 5 lobitos, hablando con las productoras y el productor de 5 lobitos de volver a colaborar, me preguntan si hay algún tema que me interesa explorar y yo saco esto. Y lo saco además porque yo para entonces ya sabía que generaba mucho conflicto en las familias cuando las chicas anunciaban la vocación religiosa, ¿no? Y entonces ahí sí que veía una película, que era El viaje de la familia. Sí, no, porque creo que además que es impresionante cómo juegas con el terreno de cuestionarse los temas, ¿no? De cómo tratas el no saber si estamos ante el discernimiento o ante la duda, ¿no? Si es iluminación o es huida. ¿Cómo te manejas en eso, en una película que creo que a lo mejor en una serie a lo mejor puedes haber tenido más espacio, más tiempo para llevarlo a cabo, y en una película conseguirlo y que todo el mundo después esté comentándole sus impresiones, en qué posición se ponen del tablero, ¿no? Eso me ha parecido increíble, así que te felicito porque de verdad es una película como de las que da gusto poder luego hablar a la salida, poder comentarla. Estás deseando que la gente vaya a verla para saber su opinión o saber dónde se posiciona. Esto nos pasa mucho, esto de la he visto, pero ahora quiero verla con no sé quién para ver qué piensa él, ¿no? Esto pasa mucho. Es uno de los grandes placeres, yo creo, del cine, ¿no? Incluso de volverla a ver y estar así de reojo viendo cómo reaccionas a según qué momentos. Otra cosa que me llamó la atención de cuando fui a verla, fíjate que también me generó sorpresa, sabiendo del tema de qué iba y todo esto, que hubo muchas carcajadas en el cine, en la sala. Es verdad, se ríe. Esto también el pase del Cursal, que en el Festival de Donosti, que fue muy emocionante. Es verdad, la gente se ríe mucho, ¿no? Y yo entiendo, o sea, bueno, lo que yo he entendido es que es verdad que es una risa de liberar tensión, yo creo. Porque suele ir acompañando momentos como de tensión en el que el público es consciente de la conversación que está ocurriendo por debajo con lo que no se dice, ¿no?
y de que se está cargando de alguna tensión o que hay algún tipo de tensión o de enfrentamiento por debajo, y entonces suele caer como en momentos así, ¿no? O de tensión o de desconcierto, ¿no? De decir, ¿no? Qué fuerte está pasando esto, ¿no? Creo que hay algo de eso. Y luego el viaje es muy bonito porque, no sé, al menos yo los pases en los que he estado están como muy vivos los pases, ¿no? Porque luego la gente termina muy emocionada también, ¿no? Claro. Sin hacer spoilers, pero hay como, bueno, la cosa se va poniendo trágica, ¿no? Y hay muchísima emoción al final, ¿no? Y entonces hay veces que se encienden las luces y la gente está como quieta en la sala y no se mueve. Otras veces hay un aplauso, no sé, están haciendo unos pases muy, muy locos, la verdad. Sí, yo cuando encendieron las luces dije, voy a estar aquí sin moverme 3 minutos, a ver si no quiero... Me tengo que recomponer después de lo que acabo de ver, pero sí que hay muy buen timing ahí de bromas, no de bromas deliberadas, sino de muy bien escogido los momentos para hacer una reflexión o también desde la perplejidad a uno de los protagonistas, ¿no? De cómo reaccionan o cómo responden a según qué temas, o por ejemplo la abuela en un momento dado dice una cosa y después acto seguido vemos que dice otra totalmente distinta, ¿no? Y eso a la gente estaba, o un momento de la tía también, estaba la gente de verdad estallida de risa, que no es algo, cuando la gente me ha preguntado por la película, también me gusta decirles eso, que también tiene momentos mucho de ese tipo de alivio, de casi comedia un poco, no te diré involuntaria, pero que tiene esos momentos de verdad de liberar tensión o de verdad de humor de la vida. O sea, es verdad que cuando escribes yo era consciente de las tensiones familiares y que siempre en eso siempre hay algo como que nos reconocemos, porque yo lo había vivido en 5 lobitos, ¿no? En algunas comidas familiares de 5 lobitos también la gente entraba súper bien a esa tensión, bueno, entre familiares, sí, ¿no? Y yo supongo que es porque nos reconocemos en lo no dicho, en los prejuicios, en el cambiar de opinión, en el evitar el conflicto, ¿no? En muchas cosas nos reconocemos y claro, nos hacemos gracia, ¿no? Sí, y luego también cómo reconocemos la gente, los mecanismos que tiene de defensa, las conversaciones familiares. Eso lo haces muy bien, cómo sabes la mala intención de alguien a sacar según qué tema, cómo reacciona el otro. Eso es un terreno muy fértil para ti en tus películas. El otro día leía a Javier Ocaña, crítico del País, que decía algo muy bonito sobre tus películas, que decía que él cuando está viendo tu cine, que no se da cuenta de dónde está la cámara, que pierde la noción de tu cámara. Eso me pareció como una cosa, un elogio de esos que solo puede decir un crítico de cine, pero que hablaba de que él, cuando está viendo muchas películas ya por trabajo, que sabe los pequeños trucos, las historias, lo que quiere hacer, y que contigo se mete tanto en las películas y los protagonistas que se le olvida. A mí también me ocurre eso, ¿sabes? Te metes tanto que sí, como que roza un realismo o una situación de que se me olvida que estoy viendo realmente una película, ¿sabes? Eso. Qué bonito eso. Porque además yo creo que como directora yo hago mucho esfuerzo para desaparecer, en el sentido de no dejar de tener un punto de vista o un cuestionamiento, pero sí como que en lo formal me gusta esta idea de yo quiero colocar al espectador en la intimidad de esta familia, ¿no? Quiero que sea como un testigo privilegiado en mis películas hay muchos interiores, ¿no? Muchas conversaciones en cocinas, en dormitorios, ¿no? En sitios como donde ocurren, bueno, las conversaciones seguramente más íntimas del día a día, ¿no? Y me gusta mucho esta idea, ¿no? De colocar al espectador ahí como si fuera un poco un testigo privilegiado, ¿no? Pero no tanto porque yo le esté empujando a determinados sitios, ¿no? Y en el fondo trabajo bastante para desaparecer en cuanto a que, o sea, construyo mucho en torno a la dirección de actores, ¿no? O sea, eso es como lo que manda, ¿no? En la puesta en escena, en donde coloco la cámara. Pienso mucho el corte de montaje, ¿no? No quiero que el montaje, bueno, es puro artificio, pero que sea esta cosa un poco clásica de hilo invisible, ¿no? De que no sea un protagonista el montaje, ¿no? Si casi como que no lo veas, ¿no? Porque vas con el viaje emocional de lo que está pasando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que pues seguramente haya directores que les guste más verse o que hagan más por verse, y yo justo creo que hago como el ejercicio contrario, ¿no? De intentar desaparecer un poquito, ¿no? De abrir la puerta, invitarte, pasa y mira a esta gente todo lo que les pasa, ¿no? Sí, eso sí me parece muy difícil de conseguir en el cine, y las emociones que a veces despiertas con pequeños detalles. Eso me encanta, cómo manejas los pequeños detalles. Hay el filete
en querer aún se está friendo en mi cabeza. ¿Sabes? Aún está... Sigo con esto que no se ha apagado todavía. O sea, hay algo dentro de mí que vive en esa tensión de que alguien se ha dejado encendido, el fuego encendido. Pero, por ejemplo, en Los domingos, la película creo que aborda de manera muy inteligente eso, el terreno de las dudas en una época en la que hay que tener certezas o al menos aparentarlas. Yo te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus dudas al contar esta historia? Y no me refiero al tema en sí, sino qué escenas, ideas o incluso personajes te cuestionaste más y tuviste más debate interno con... Pues creo que con los personajes que me eran más ajenos, ¿no? O sea, para mí era más fácil identificarme con el punto de vista de una Maite, ¿no? De la tía. De la tía que no es creyente y que además tiene la sospecha de que, bueno, de que su sobrina pueda estar en un momento vulnerable e incluso que haya alguien de alguna manera pues aprovechando esa vulnerabilidad, ¿no? Para llevarla a la orden religiosa, al convento y a todo esto, ¿no? Por mi educación, por mi manera de pensar, ese personaje me costó menos escribirlo, ¿no? Y luego el planteamiento era, claro, ¿cómo voy a escribir los personajes que me son muy ajenos no solo en muchas cosas, pero en una muy básica y esencial, y es que tiene una manera de ver el mundo, la misma realidad, tiene una manera de verla absolutamente distinta. Claro, porque ya sin entrar en Ainara, ¿no? La chica con la vocación, ¿no? Los personajes religiosos como la madre priora o el sacerdote joven, claro, es gente que para ellos en el mundo existe la intervención divina, leen el mundo con ese tipo de señales y además lo viven desde una certeza absoluta, ¿no? Claro, y para mí fue interesante apostar por, bueno, yo estos personajes tengo que escribirlos desde esa manera de ver y de vivir el mundo, ¿no? Porque si no estaría como falseando algo traicionando la complejidad de lo que está pasando aquí, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue quizás como... Pero sí, fueron los personajes que me generaron como más dilema en cuanto a cómo abordo esto, ¿no? De qué manera abordo esto, ¿no? Y también porque yo sí quería cuestionar el mecanismo de lo religioso, ¿no? No tanto las personas en el sentido de que a mí me parece que la película intenta cuestionar, pues eso, si una vocación religiosa se puede construir desde lo educacional, desde figuras de referencia religiosas que en un momento determinado te muestran su atención o su comprensión en un momento en el que tú estás vulnerable, ¿no? O sea, cómo trabaja lo humano en la construcción de una vocación religiosa, ¿no? Básicamente en que al final estas chicas sientan todo eso que dicen que sienten, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la apuesta, ¿no? Pero como que tuve que pensar bastante hasta dónde quería llegar a cuestionar más bien el mecanismo religioso, ¿no? El mecanismo en sí, y no tanto como las personas, ¿no? En el sentido que los personajes religiosos de la historia, claro que ellos creen que están haciendo lo correcto, pero la mayoría de la gente cree que hace lo correcto, ¿no? Yo no me interesan esas historias donde, ¿sabes?, alguien puede tener un comportamiento como inapropiado o cuestionable, pero es como consciente de eso, ¿no? O sea, siempre me resulta como muy raro eso, ¿no? Como que en la vida la tragedia casi siempre viene de porque todos creemos que estamos haciendo lo correcto y nos creemos en posesión de la verdad y de la razón, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un dilema, supongo, interesante. Ya, y supongo que, claro, que tiene que ver también con el equilibrio, que creo que es increíble eso, cómo manejas para que ninguno se le vaya, se haga demasiado obvio, se haga demasiado caricaturizado, demasiado subrayado, ¿no? Sus virtudes y sus defectos, no hay ningún ser propiamente de luz, tampoco hay villanos malvados obvios, están todos ahí, todos con sus lados imperfectos y su belleza también, ¿no? Sus heridas y sus momentos tal, y hay escenas verdaderamente... Una de mi favorita probablemente, y no voy a entrar tampoco, pero la del tío cuando le trata de entender, el tío argentino, trata de entender qué es rezar desde verdaderamente un interés genuino a su sobrina política, como le pregunta cómo es el diálogo, y sobre todo me parece muy bonito cuando dice y te responde. Eso me parece genial cómo lo consigues y cómo ese diálogo ahí fumando en la ventana tiene muchísima
muchísimo peso y muchísima verdad. Sí, además yo creo que es una de mis escenas favoritas, ¿no? Porque también habla de que hay distintas maneras de enfrentar algo así, ¿no? Hay distintas maneras de amar y de intentar entender algo, ¿no? Que te puede resultar muy ajeno, ¿no? Y ese personaje en concreto, pues además que está dibujado yo creo con una inteligencia emocional bastante alta, ¿no? Viene a entender que no... Pues eso, que alguien de 17 años, que por lo que sea está tomando un camino de ese tipo, se está planteándolo de ese tipo, igual una de las maneras es intentar acercarte sin que se sienta juzgado, ¿no? Sin intentar como romper ese vínculo afectivo, ¿no? Porque muchas veces no nos acercamos desde ahí, no nos acercamos desde querer proteger o a algún sitio así, o por miedo, ¿no? Y avasallamos, ¿no? O igual o tensamos la cuerda en alguna dirección, ¿no? Entonces, bueno, era otra manera de explorar vale, ¿no? Hay muchas maneras de acercarte a esto, ¿no? Desde el padre también es ese respeto, pero que también está cuestionado en la película, ¿no? Hasta qué punto es un respeto absolutamente genuino o conveniencia. O conveniencia, ¿no? Y también es un respeto también, bueno, que también parecía interesante cuestionarlo, porque al final es un respeto de... Pero yo no intervengo de ninguna manera, ¿no? Y al final no deja de ser tu hija en algo cuanto menos muy, muy delicado, ¿no? Incluso aunque no tengas la sospecha de adoctrinamiento, de lo que sea, es algo muy delicado, ¿no? Que también es interesante de sí, hay que respetarlo todo, o sea, no hasta qué punto, ¿no? Sí, me parece, por ejemplo, muy, muy... que creo que refleja bien eso, lo que tú has dicho antes, la curiosidad, ¿no? Porque a veces confundimos curiosidad con interrogatorio, ¿no? O sea, que prefiero que preguntar, acribillar a preguntas para que confirmen tus prejuicios no es curiosidad verdadera. La curiosidad es eso, es el querer saber qué está pasando por la cabeza de esa persona y por los sentimientos, no tanto por ¿y esto por qué, para qué, y cuándo, y cómo, y por qué? Y eso es muy... esa escena, te digo, es maravillosa. También otra escena que me gusta mucho, y también ahí quiero abordar el tema de Ainara, esa escena pequeña que a lo mejor no es... que está como jugando en la gallina ciega, ¿no? Como con los ojos vendados, escuchando voces, intentando encontrar un camino, algo desorientada, pero esperanzada, ¿no? Entonces, cómo va un poco guiándose, un poco nerviosa, un poco aturdida, pero a la vez, pues eso, con decisión, ¿no? Tropezándose. Pero, y te quería preguntar esto, que creo que tiene mucho mérito hacer una película con un adolescente y que no sea el adolescente repulsivo, ¿no? Que suele pasar en muchas películas, ¿no? Que siempre les retratan de una manera insoportable. Bien, porque se les trata como si fueran seres que rozan la bipolaridad y totalmente muy, muy insoportables, o al revés, una madurez extrema, ¿no? Y creo que es muy, muy difícil hacer una película de estas de coming of age, ¿no? Auténtica, en la que creo que es un reto para ti, porque con rodar con un adolescente, como es el caso de Blanca, ¿no? Que están cambiando muchísimo, ¿no? O sea, es como rodar con una especie de, permíteme la cursilería, como una flor, ¿no? Que cada día la ves diferente, va cambiando, está también ella atravesando sus propias decisiones personales, ¿no? Me parece muy complicado. Sí, mira, había una cosa además, bueno, cada uno por el momento vital está más en contacto con unas generaciones que con otras, ¿no? Yo, en mi momento vital actual, no estaba muy en contacto con la adolescencia, ¿no? Estoy más en contacto con los de mi quinta, de 40 y pico, o con los de 10 años, ¿no? Es como mi mundo ahora mismo, que los que conozco son esos, ¿no? Pero claro, era muy interesante acercarme de repente, porque no solo estaba el personaje de Ainara, ¿no? Estaban todo el grupo de amigos, la amiga, ¿no? Acercarme a este grupo de jóvenes e intentar entenderles cómo son ellos ahora, cómo vivirían esto algo así ahora, ¿no? Entonces esto ha sido súper bonito en el proceso. Y una cosa que sí que me puse un poco así como muy de ¿cómo decirlo? Como de, no sé si de reto, ¿no? Pero sí de mantra era... hay que tratar a los adolescentes igual, o sea, con su complejidad. O sea, no puedo hacer un retrato de brocha gorda, porque realmente sienten las cosas con igual complejidad, las sienten con mucha más intensidad, porque lógicamente están en un momento en el que empiezan a
joder, es que empiezan a vivir cosas adultas por primera vez. Claro, yo creo que a veces se nos olvida lo complejo que puede ser eso, ¿no? Cuando no tienes perspectiva vital, ¿no? De el amor por primera vez, el deseo por primera vez, un vacío, el que sea, existencial, afectivo, familiar, con la intensidad de la perspectiva ya como un poco más adulta, ¿no? No de niño, ¿no? Claro, es que eso es muy complejo, ¿no? Y al mismo tiempo no tienes la perspectiva vital que te dan los años de decir, bueno, te vas a enamorar más veces, bueno, pues esto pasa en todas las familias, o qué sé yo, ¿no? Entonces yo intenté respetar mucho esa complejidad y también tiraba mucho de ellos, en el sentido de que, por ejemplo, oye, ¿jugáis a este juego que aparece en la película? Sí, jugamos. Pues ¿cómo jugáis? O sea, yo he construido muchos con ellos esos diálogos en concreto, así como los del mundo adulto, el mundo religioso, es todo, o sea, está documentado, pero es todo escrito de mi puño y letra. O sea, los diálogos de los jóvenes, evidentemente también los he transcrito, pero hay mucho de primero vamos a ver cómo lo viviríais vosotros, ¿no? Cómo habláis vosotros, y luego yo ya hago lo que llamamos nosotros la separata, ¿no? La secuencia. No me hagáis parecer la parda que retrata a los adolescentes. ¿Tú sabes? Claro, cuando salen no hablando sí. series y dices, esto lo ha escrito alguien de 40 años. Es horrible, yo no quería esa sensación. No me dejéis como esta... Por favor, quiero parecer uno de los vuestros. Por favor, claro. Decidme de verdad si esto lo estáis diciendo o no, si esto lo escucháis o no. Sí. O eso, o qué diríais, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tú preguntarías aquí? Y, por ejemplo, una cosa interesante es, claro, si una amiga tuya sale con este tema, ¿qué haces? Claro. Y había como una tolerancia como muy, muy tranquila y muy fuerte hacia eso, en el sentido de, bueno, si a ella la hace feliz, si a ti te hace feliz, ¿no? O sea, y es curioso porque había chavales de distintas educaciones, ¿eh? Había gente que tenía educación religiosa, gente que tenía educación laica, pero claro, te das cuenta que la juventud estaba como, por lo menos el grupo con el que yo trabajé, estaba más en ese sitio, ¿no? De priorizar más el sentimiento de ella, ¿no? Y de no ver igual otras cosas que podían jugar, ¿eh? En una vocación, pero esto sí me pareció interesante. Sí, creo que a mucha gente joven el tema de encontrar una vocación, sea la que sea, es verdad que en este caso es más restrictiva o mucho más que te condiciona y que te determina, pero creo que hay gente que quiere encontrar eso y cuando la ve en un amigo que la consigue, pues tiende a respetarla porque dice, yo tiene algo que yo no tengo, ¿sabes? Claro. Que es una vocación, de verdad, en un mundo de muchas dudas, en muchos momentos. Sí, o incluso algo como de espejo de, bueno, si a mí me pasa algo parecido, no quiero que me digan, que, ¿sabes? Claro. Quiero que también respeten mi manera de sentir, ¿no? Pero claro, o sea, que es un camino muy bonito y se sentía muy real en ellos. Pero también a mí como adulta me generaba muchas dudas precisamente por esa complejidad que hablábamos de la adolescencia, donde te falta cierta perspectiva vital, ¿no? Y al final la película no deja de hablar de algo que es una vocación muy extrema, un compromiso, o sea, no es irte de viaje 3 años por, no sé, por otro continente o dejar de estudiar y hacer, o sea, estás hablando de algo que es que es algo muy, muy extremo, como es la clausura, ¿no? Sí. Y te puedo preguntar cómo eran los domingos de Alauda Ruiz de Azúa. ¿Cómo eran tus domingos ¿Cómo lo recuerdas tú tus domingos? Como de más jovencita, sí, o más... Sí. Pues sí, yo creo que sí que ha habido domingos en mi casa de esos domingos un poco de ir a sitios un poco por obligación familiar. Sí, yo eso sí lo recuerdo, ¿no? Y... Tener que fichar en casa de tías y abuelas, ¿eh? Sí, había algo de esto. Y era como curioso, ¿no? Porque verlo desde niño o niña, vamos, del sentido de pero ¿por qué hacemos esto si podemos quedarnos en casa y no parece que el mundo adulto quiera, no le apetezca mucho, o sea, como que nunca viene bien, pero se hace, ¿no? Y la repetición, ¿no? O sea, como de domingo en domingo, el ritual, la rutina, el mismos que a veces ni te planteas, pero que dan forma a tus semanas, a tu... Sí, yo he pensado mucho sobre esto, ¿no? Porque al final dices, claro, bueno, todas las instituciones también se mantienen a través de rituales, claro. Y la familia no deja de ser una institución en el fondo, ¿no? Y uno de los rituales, pues, o celebrar la comunión o la celebración de lo que sea, ¿no? Sí, y se mantienen muchas relaciones en las familias muchas veces que no son nada, ya que no sean sanas, que no son nada genuinas, o sea, que no están sostenidas por un afecto real, ¿no? Que muchas veces incluso se callan muchísimas cosas para no generar un conflicto porque sabes que en el fondo con la persona que tienes enfrente igual ya no tienes nada que decirte hace mucho, ¿no? Sí, y cuando eres adulto
tienes más libre albedrío, por así decirlo. Cuando eres adolescente y demás, es que es tu vida eso. O sea, dices, tengo en una semana llena de horarios, de restricciones, de todo limitaciones. Encima también el domingo también tengo que ir a esto y no me lo puedo saltar de ningún modo porque es parte de precisamente a lo mejor lo que no tienen los adultos, que es una más rutina o una... Y yo tengo que también el domingo ir a esto, sí. Yo también, ¿no? Tú vivías en Baracaldo, por ahí, ¿no? También yo de Santander y era muy de... Estos domingos del norte, ¿no? Que eran un poco así... Igual es algo del norte, ¿no? Claro, yo como no lo sé, algo pero... como también como días así un poco de... que la gente se recogía pronto los domingos, entonces te da un poco ya de bajón de decir tal, sí, pero a mí me ha hecho pensar mucho en mis domingos de mi infancia, de siempre un poco regidos por horarios y por rutinas. Que yo no sé si es un mundo que se está acabando, porque también haciendo la película pensaba, es como... La clausura es un mundo que va también o sea, que lógicamente no va a más, sino que va a menos, cada vez más, menos vocaciones, menos todo, ¿no? Y también esos domingos familiares y esa manera de vivir la institución familiar, yo también pienso que es como un mundo que se acaba también de alguna manera, ¿no? O sea, yo ya tengo mi familia, pero ya no la vivimos desde ese sitio, ¿no? Entonces sí, claro, tiene algo de mundo que está un poco también en extinción. Eso el cine lo retrata muy bien. A mí me llama mucha atención cuando veo a lo mejor películas de hace unos años, de los 90, 80, cómo veo películas que a lo mejor, como tú, de muy interiores, muy de retratar vidas familiares, cómo cambian, ¿no? La vida de los desayunos, de las comidas con el telediario de fondo, demás, todo eso ya también ha desaparecido. Ya no se hacen esas cosas, ¿no? Y ahora de repente pues puede también... Ahora van a por los domingos. Sí. Bueno, es que lo cotidiano... Es bonito eso del cine, ¿no? Porque lo cotidiano cuenta muchísimo de quiénes somos y en qué momento estamos ¿no? Y entonces, claro, tú cuando ves a través de las películas puedes ver perfectamente cómo ha cambiado la vida cotidiana de la gente, ¿no? Sí, eso me impacta muchísimo del cine, que son pequeñas cápsulas del tiempo, ¿no? Es verdad. Y en cosas que a lo mejor a priori no pensabas, ¿no? Pero de repente... en tu momento no lo ves como ese documento antropológico, claro, pero de repente luego... dices, vaya televisión, vaya aparato enorme llevaban antes, cuando éramos más pequeños, o cómo cambian las cosas, incluso películas que en tu cabeza siguen siendo... Hace poco me pasó con alguna, ¿no? Que digo, en mi cabeza seguía siendo como medio nueva. De repente la vi y digo, vaya coches, vaya de cosas antiguas ya que dices, ¿cómo se nota que han pasado 18 años? Y sin que tú te des cuenta, la vida ha cambiado y el cine está ahí para decirte, mira, estos matices ya no están. Es verdad. Sí. Aquí tenemos una tradición, Alauda, que es la del cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance alguna pregunta? Vale. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Wow. Bueno, pues no obsesionarme con la perfección me parece bastante ideal, ¿no? O sea, como no ir detrás de nada perfecto, ¿no? Y estar en paz y estar tranquila, me parece, porque como no es imposible. Sí, en los rodajes te consideras como muy... Esto dicen, ¿no? O sea, hay directores que, ¿no? que como de perfeccionista y eso. Sí, o sea, yo leí que Fincher, que hace 700.000 tomas, otros dejan más y luego van montando y cortando. Pero fíjate, yo soy muy fan de hacer muchas tomas y además muy fan de los directores que normalmente los directores que hacen muchas tomas, bueno, luego tienen muy buenas películas, también tengo que decir, como Fincher. Pero creo que, fíjate, yo creo que no es una cuestión tanto de perfeccionismo, sino de que entiendes el proceso como una búsqueda. Y claro, para buscar hay que hacer. Entonces tú tienes un tiempo y lo intentas aprovechar al máximo. Para mí tiene que ver más con eso, no tanto como porque haya algo que sea perfecto, no, tú estás intentando encontrar el matiz, encontrar algo que sume, que esté más vivo y además cuanto más haces eso, más confías en ese tipo de búsqueda porque ya sabes que te ha dado mejores resultados, mejores sorpresas en el pasado, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver más con eso, no tanto con que tú tengas como una idea concreta de que tiene que ser exactamente así y vayas como a machacar a alguien hasta que eso aparece o algo así. No creo que tenga que ver con eso. ¿Y en los domingos tuviste un hallazgo de estos, de decir, mira, esto ha sido por darle carrete aquí, de seguir buscando, seguir intentándolo y me he encontrado con esta cosa a lo mejor que no estaba sobre el papel o sobre el guión y digo, mira, esto ha sido por persistir, por aguantar aquí? Sí, pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho, ¿eh? Si a veces aguantar los silencios o cambiar pequeñas cosas o
sea, cosas bonitas que pasaron los domingos. Por ejemplo, hay una escena donde ella está viendo a un chico que le gusta, estando como los dos, bueno, él está dormido, ella no. Y esa escena era una escena de miradas en principio, ¿no? Y yo les había puesto una música, porque no había diálogo, les ponía una música, estábamos ahí y no sé, entras en eso, empiezas a probar cosas y en un momento dado yo le dije, no, y cierras los ojos, te está dando miedo esto. Y fue precioso como pasó, sin pensar, ¿no? Blanca lo hace sin pensar y fue un momento muy bonito, ¿no? Otro momento que fue muy bonito teníamos una escena que se nos estaba como... Bueno, porque hay escenas también a veces como que no se encuentran, ¿no? Y dices, bueno, esto está bien, pero no termina de ser. Que es que no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero la tía Maite está hablando con su hermano para ir a hablar con la madre priora sobre el tema, ¿no? Esto se puede contar. Y siempre había como... Estaba hecha como desde el enfrentamiento, estaba hecha como desde ese sitio, ¿no? Que ya lo habíamos transitado más veces, ¿no? Y entonces, nada, empezamos a probar cosas y de repente en un momento dado pasa algo muy emocionante ahí, ¿no? A base de dejar los silencios como más largos. Y cuando terminamos, Patricia... esto era en un ensayo, ¿eh? La encontramos en un ensayo. Patricia dice, claro, es que me he dado cuenta que no iba a atacarle, sino que lo que estaba haciendo era darle la oportunidad de hacer las cosas bien. Y eso de repente cambió totalmente la escena. Y... ¿Sabe el espectador que el actor está trabajando eso en concreto? Pues seguramente no. ¿Pero la escena se carga de algo más especial? Pues seguramente sí. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo haciendo una película? O sea, el mayor temor que tienes al enfrentarte a una historia. El mayor temor... pues bueno, que haya personajes, no sé, maniqueos, que haya... O sea, no... Traicionar como la complejidad de lo humano, ¿no? O sea, en ese sentido siempre te da miedo que haya algún personaje que no esté bien como sostenido o explicado igual no es la palabra, ¿no? Pero que no se sienta como humano, que no se sienta como alguien que realmente podrías ver por la calle. Y luego, bueno, y luego romper las inercias, ¿no? Romper con el miedo, porque a veces... Claro, tú sabes como que hay sitios que funcionan, ¿no? En las cosas. Un poco empiezas a intuir, ¿no? Que hay fórmulas, que hay cosas que pueden funcionar, ¿no? Pero no dejarte llevar por eso, ¿no? Y seguir en esa búsqueda que te decía de igual algo un poquito más genuino, un poco más especial, ¿no? Un rasgo que te cueste de ti misma. Hay muchos, pero la impaciencia, seguramente. ¿Y un rasgo que no soportes en los demás? Un rasgo que no soporte en los demás. Iba a decir la impaciencia también, pero es muy fácil salir con eso, ¿no? Como que... mira, hay una cosa que... No, la falta de pensamiento crítico. La tendencia al cliché. Esto me pone muy nerviosa, como desde un sitio más visceral. Ya, claro, bueno, se no sé nota... cuál sería la palabra. No sé cuál sería la palabra en concreto, ¿no? Pero no sé si no creo que sea intransigencia, ¿no? No sé si es como... No lo sé. Sí, esa rotundidad que a veces mostramos en nuestras propias ideas, ¿no? El pensar que estás siempre en el lado correcto de algo o que no eres capaz de ver la ambigüedad que a veces hay en la vida, ¿no? Que no es todo, no es un mundo necesariamente de certezas en todas las opiniones, ¿no? Bueno, superioridad moral, entonces, ¿no? Igual es lo que intento. Algo de superioridad moral puede ser. Sí, puede ser. Sí. Bueno, tus personajes a veces tienen atisbos de eso, ¿no? Porque todos tenemos, claro, ¿no? yo también, claro, sí, la gente lo tiene, ¿no? Entonces es interesante siempre explorarlo, ¿no? Claro, ¿no? La tía por momentos lo tiene y al mismo tiempo te produce ternura, ¿no? Ella porque de verdad quiere a su sobrina, la ve muy abandonada, muy sola, muy perdida, y tiene esa superioridad un poco de pensar que ella está en el lado correcto de la vida, ¿no? Y es muy bonito cómo ella va transitando ese camino, ¿no? Y se va tropezando por él también. Sí, la superioridad del adulto también, ¿no? Muchas veces con los adolescentes, ¿no? Total.
Ahora, yo todavía no estoy en el momento hijo adolescente, ¿no? Pero lo hablo con amigas y con amigos y claro, hay algo de repente de ese casi adulto que muchas veces te desmonta, ¿no? Porque tú tienes como adulto colocadas muchísimas cosas, ¿no? Y masticadas y las expectativas y de repente llega esta persona joven y te lo desmonta todo, ¿no? Y tiene su autonomía, también tiene su propia autonomía y su propia voz, ¿no? Total. ¿Una cualidad que valores especialmente en un hombre o en una mujer? ¿Algo que te guste de las personas? Bueno, el sentido del humor, la honestidad. El sentido del humor siempre se agradece, yo creo. ¿Quién te parece a ti que tenga un sentido del humor que te gusta, a lo mejor en películas o en libros, o algo así que te despierta? Pues, bueno, Billy Wilder, por ejemplo, ¿no? Es un clásico, pero no sé, el sentido del humor por ejemplo, de Woody Allen en Misterioso Asesinato en Manhattan. O sea, esa película la puedo ver 500 veces, siempre me río. Sí, no sé, La escena esta del regalo, ¿no? Nora Ephron, también, sí. Cuando la leo también me divierto mucho. Billy Wilder, además, que es increíble que rodara esas comedias románticas sin grandes pretensiones, después de sobrevivir al Holocausto y perder a su familia ahí, ¿no? De cómo a veces nos refugiamos en el humor para contar temas más profundos y que no son exentos de crítica social a veces, pero como el humor te permite eso. Y quizás por eso también entender la importancia de eso, ¿no? Claro. De que lo que hace sea una invitación a vivir y a poder reírte de las cosas, ¿no? Sí, es un gran acto de generosidad, el de decir, mira, yo lo paso fatal, pero no por ello no creo en la ligereza o en el poder del analgésico de la risa, ¿no? Que a veces tiene. Sí, o en todavía querer estar en el mundo de esa manera, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Total. Un personaje de ficción, héroe o antihéroe que te cautivara de alguna película, de algún libro, que de toda la vida dijeras, porque tú que has trabajado mucho eso, de los personajes, su ambigüedad, no caer en el cliché, ¿quién te parece que esté muy bien trazado o que para ti haya sido? Bueno, voy a decir así uno como muy grande, Ana Karenina, por ejemplo. Me recuerdo el impacto de leer Ana Karenina, ¿no? Y de pensar, ¿no? Cómo estaba la psicología de ese personaje, ¿no? Cómo estaba descrita, además por alguien de otra época, un hombre, me parecía eso como muy loco. Y luego te diría que en casi todos los libros de Annie Ernaux siempre tengo esa sensación de que están muy bien escritos los personajes, con esa complejidad, sí. La propia Annie Ernaux, ¿no? Que dices, cuando cuenta cosas muy autobiográficas, dices, no sé qué pensar de esta persona ahora mismo. O sea, me está creando un montón de conflictos que no sé manejar en mi propia cabeza, ¿no? Pero se siente muy real también, ¿no? Es increíble. Y ella tiene una cita que yo luego siempre la cito mal, pero ella es una cita fantástica para situarte como desde dónde escribir, que viene a decir algo así como que hay que escribir casi como si uno estuviera muerto, como sin miedo al juicio, como sin miedo, o sea, como colocarte en ese sitio de desprenderte del juicio ajeno, ¿no? O sea, ese nivel de intimidad de como si lo que estuvieras escribiendo solo fuera casi para ti, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque ahí también es donde sale quizás lo más honesto, ¿no? Y te dejas de condescendencias o de miedos o de querer complacer a nadie, ¿no? Sí, también, no sé quién era, pero alguien dijo también eso de que hay que escribir como si solo fuera una carta a tu amigo más listo, ¿no? De decir, alguien que te conozca y además sabes que te puedes meter algo de casi de subtexto que lo va a entender, que lo va a pillar, que no te va a juzgar, que no te va a decir esto porque me lo están contando. Claro. Y esa mentalidad también un poco me ha hecho recordar esto que decías tú de Annie Ernaux. Sabes que hace unos años vino aquí Milena Busquets y me recomendó a Annie Ernaux. Y yo no había leído a Annie Ernaux. Entonces quedé como un paleto porque me dijo, Annie Ernaux, y yo, ¿cómo? Me lo dijo más con su francés del liceo, ¿no? Wow. Entonces me dijo, Annie Ernaux, y yo no entendía. Entonces, y yo, Annie Ernaux. Y a los 3 meses ganó el premio Nobel y yo ya quedé ahí como un bueno, patán. Pero qué regalo, porque redescubrir, un escritor así, eso es un regalo y que, oye, que todavía queden escritores y escritoras porque los descubramos, ¿no? Eso es una maravilla que cuando... Es como encontrar un yacimiento, ¿no? De repente, total, ¿no? Esa emoción, ¿no? De repente dices, aquí puedo tirar y además, a lo mejor, con un poco de suerte dices, tiene 85 años, entonces ya sé que ha escrito
Llevo 40 años de trabajo en la sombra de lo que yo conozco. Total. Y puedo tirar aquí de Lindley y me puedo leer hasta sus obras fallidas o menores y las disfruto más todavía incluso. Eso es un grandísimo placer. Sí, yo también la descubrí tarde, ¿no? Sí. Pero eso es precioso porque yo creo que si eres como muy lector o lectora, es verdad que hay un momento de juventud de leer, ¿no? que hay gente que, pues, que te fascina, que te atrapa, y luego cuanto más lees es más difícil, ¿no? Y entonces recuperar esa sensación, ¿no? En la vida adulta me parece maravilloso. Sí, yo ahora he descubierto un autor que escribía con el seudónimo de Trevanian. Yo había leído un artículo de Carlos Bollero sobre él, delirante, porque contaba que era pues un desconocido que escribía novelas de espías en los años 70, 80, y que nadie sabía quién era. Entonces Fernando Colomo y Fernando Trueba le dicen que creen que es un español, que conocen, que van a su casa, entonces cuenta un montón de peripecias. Y yo no conocía esta historia, entonces me gustó el artículo y le descubrí a Trevanian después, y ahora estoy fascinado porque hay 5 novelas suyas o por ahí y sé que puedo tirar ahí y me puedo entregar a esa lectura. Es un placer enorme. ¿Tú has tenido algún descubrimiento de estos últimamente? Alguien que digas... Alana Portero, La mala costumbre. Sí. Sí tuve esa sensación de descubrir algo. Y me gustó mucho leer ese libro y quedarme en ese libro. Y nada, estoy deseando que siga escribiendo. Ya, es que es una... ¿Y qué película la gente, o sea, te sorprende que aún no hayas visto tú? O sea, película que digas... como de clásico o sí, algo así. Sí, que digas, no puedo creer que aún no haya visto esta película todavía. Pues seguro que habrá bastantes, pero... Bueno, el otro día me di cuenta de que no había visto la de los 7 samuráis de Kurosawa. El otro día, porque estábamos viendo la de los 7 fantásticos, ¿no? La versión que hicieron, sí. No sé si es versión adaptación, pero la que hicieron, ¿no? Con el western. Y nada, estábamos viéndola en casa y entonces de repente me di cuenta, ostras, yo nunca he visto la de Kurosawa. A lo mejor me quitan la palma de oro, la concha de oro, me quitan a lo mejor A lo mejor, pero yo creo que en estas cosas es mejor la naturalidad que en otra cosa. Total, pero a mí claro, a veces tenemos esta visión muy infantil de los directores de cine, de los actores. Yo, con gente que he conocido y he hablado, y de repente me dice, no he visto esta película. Y digo, ¿cómo no puedes...? Yo pienso que todos habéis visto todas las películas, ¿sabes? A ver, normalmente claro. Has visto muchas, porque además normalmente el primero del cine es tu pasión, tu afición. Pero también te diré, no sé si es necesariamente proporcional haber visto mucho a luego que eso se refleje en la dirección, que no siempre, claro. ¿No? O sea, a veces sí y a veces no. Y a veces ocurre mucho, yo creo que se han estudiado películas o habéis visto cosas de películas o detalles de películas o trozos de película y crees que las has visto, pero en tu cabeza, o hay tantas referencias, y a mí me pasa eso, que veo de algunas películas tantas referencias, tantas cosas que digo, mi cabeza, pero no la he visto entera esta película. Claro, que es lo que me pasó un poco a mí con los 7 samuráis, que yo pensaba, yo la he visto, y digo, no la he visto, yo he ido a hablar un montón de esta película y habré leído 1000 libros cuando estudiaba historia del cine y tal, pero no digo, yo no la he visto, yo esta película no la he visto, ¿no? Pero ahora la voy a ver. Mira. A mí me pasa con Pretty Woman, todo el mundo dice que la han puesto 50.000 veces en televisión, sí. Yo tenía la banda sonora, pero que de principio a fin no la he visto nunca. O sea, he visto trozos, he visto escenas, he visto cosas, me sé toda la película, pero en desorden. Pero no he visto la película de principio a fin jamás. Entonces, eso es más curioso, porque es verdad que la han puesto más que los 7 samuráis. Sí, la han puesto bastante más. Por lo que sea, Pretty Woman es más. La han puesto más. Se circula más que los 7 samuráis, sí. El primer disco que te compraste, ¿te acuerdas de cuál fue con tu dinero? Que quisiste ir a una tienda y quisiste comprártelo. El primero igual no me acuerdo, pero sí Björk, por ejemplo, sí recuerdo comprarme los discos de Björk, bueno, los CDs. Yo soy de esa época que comprábamos CDs, claro. Entonces, me dijo una amiga, me hizo mucha gracia, en una comida me contaba que a tenor del estreno de Rosalía, del disco que acaba de sacar hoy, de hecho, cuando grabamos, que hay una canción que canta con Björk, ¿no? Es verdad, que hace una colaboración. Y me decía, me haría mucha gracia que de repente mucha gente joven que no conoce quién era Björk llegue a Björk
y vea lo de Muchachada Nui, que salían como hablando con Björk y todo esto. Entonces me hizo mucha... Pero mucha yo gracia. recuerdo Björk de cuando era la época esa de Tori Amos, de Fiona Apple, entonces sí. era... Y de hecho cuando pasó lo de Rosalía, un amigo mío me mandó un post, porque a mí me gustaba Björk, pero él era apasionadísimo, ¿no? Y porque alguien había escrito un artículo, creo, diciendo algo así como ¿quién es Björk? La persona que hace la coreografía. Y él me decía, me mato. Y digo, no te mates, el tiempo pasa, no pasa nada, van a descubrir a Björk otra vez, la van a redescubrir. me mato, claro. Digo, ya, pero es que ya tenemos 40 y pico años, claro. Sí, no, que es increíble que es la vida, ¿no? De decir, sí, Igual sí. también sorprende que con la obra artística de Björk haya gente que no la ubique, pero bueno. Sí, pero sí, bueno, te das cuenta también de eso, el tiempo pasa para todos. No, y que de repente, efectivamente, que Björk era... Sí, pero esos finales de los 90, principios de los 2000, que Björk era una referencia total. Me acuerdo cuando se presentó con el disfraz, o sea, con el vestido de Disney y todo la esto. película que hizo con Las von Trier, Sí, ¿no? sí, La de Bailando en la oscuridad, Dancing ¿no? in the Dark, ¿no? Sí. Sí. Y yo tuve la suerte de verla una vez en concierto y era una música increíble, ¿no? Sí, o sea, era un icono, realmente era más que, ¿no? Era todo un icono, todo un universo. Y nada, pues mira, hay que agradecerle a Rosalía que la haya rescatado para alguna gente, ¿no? Que para otros nunca se fue, pero... Sí, que os habéis... te estás harta que te lo digan, seguro, porque habéis justo confluido al mismo tiempo, o sea, no mismos temas, ni mucho menos, pero que habéis estado a la vez en los estrenos y todo esto y habéis explorado de alguna manera esos asuntos, ¿no? Sí, bueno, eso fue muy gracioso, la verdad fue muy gracioso cuando vimos que pasaba, pero realmente eso es una coincidencia pero no, bueno, todo es bueno para el convento y nunca mejor dicho. Sí, bueno, no lo sé. Es verdad que de repente se generó como otra conversación en torno a eso. Que me produce muchísima pereza, te tengo que reconocer. Yo no sé si un fenómeno también... Yo sé, un fenómeno de algo creo que lleva más tiempo, que lleva más, no sé si, pues eso, fue una coincidencia. Las apuestas, las propuestas artísticas, además, yo no he escuchado el disco de ella, pero que todo va por derroteros distintos. Por supuesto. Pero todo esto a mí de ahora la religión está de moda y meter ahí como... Es que tenemos esa obsesión, ¿no? Como meter generaciones o momentos, o tal, todo como hacer una papilla para poderlo digerir y me molesta. Las cosas hay que hacerlas individualmente. Que el análisis sociológico siempre es interesante, ¿no? Pero hay cosas como que necesitan, yo creo, un poco de tiempo para ver realmente si está ocurriendo algo o si es una cosa de una casualidad, ¿no? Sí, que no, de verdad no necesitamos unos análisis hipersesudos sobre cada cosa de cultura popular que tiene un mínimo de éxito y que hay que hacer como una especie de... verlo con la esta de en el zeitgeist del momento y todo esto. No, pero bueno. Un género tema en películas por el que tengas verdadera debilidad, algo a lo mejor que digas, si hay de esto no me lo pierdo. Hombre, la familia. Yo cualquier cosa que haya una familia con algún problemilla o temilla, yo ya ahí voy directa. Una familia disfuncional, ahí está Laura. No, que algo pase. En la familia yo ya entro súper bien. Sí, la verdad que la familia siempre me interesa. Sí, te diría que esto. Pero... Sí, no lo sé, pero el género negro también, ¿no? El cine negro también. Sí, no tengo, o sea, tampoco tengo yo... no lo sé, igual te diría, el cine de acción no me ha interesado mucho los últimos años, pero también te digo, depende de la película. También hay películas que, no sé. Sí, ¿y de cine negro qué te gusta? Bueno, David Fincher me gusta mucho cuando hace thriller policíaco o algún sí, por ejemplo. Un buen asesino en serie suelto con Fincher, sabes que da juego, ¿sabes? Sí, pero porque hay otra elegancia, hay otra mirada, ¿no? No es esta cosa como del true crime. O sea, la parte morbosa no me interesa, ¿no? Me interesa como los directores o los autores que van más allá de eso y que claro que lo utilizan para hablar de, pues sí, de nuestras miserias, de nuestros miedos, ¿no? De otras cosas, ¿no? Están haciendo creo que van a hacer la segunda parte, ¿no? De la red social esta. Ay, sí, esa película me encanta. Aaron Sorkin también me gusta mucho. Claro. Sí, me dio mucha pena que Mindhunter creo que no van a... ¿Sabes la serie de Fincher? Creo que se quedó ahí colgado. Si hay un crowdfunding voy a meter yo ahí dinero. Yo también, porque... por favor, eso era una maravilla. Bueno, pero solo los créditos ya estaba dentrísimo. Y hay una escena que me vuelve loco de esa serie con la Steve Miller Band sonando de fondo que
en Mindhunter que están los dos policías, el joven y el mayor del FBI, que están como viajando por las ciudades Sí. con el, como digamos, de tour, por lo que están haciendo de entrevistando gente y demás, entonces empiezan a cargar y salen como parando en diners, parando en el aeropuerto, en salas de espera, lavándose los dientes. Ese montaje lo veo en bucle, ¿sabes? Lo pongo muchas veces, no sé por qué, tiene algo como que me parece maravilloso, del café, de las aspirinas, de las salas de espera, de no sé qué. Y eso Mindhunter es que me encanta, y es una pena que no la hayan podido dar continuidad. Pero... Sí, nos quedaremos con las ganas. Pero bueno, si vamos a tener la red social 2, eso es muy interesante. Una película muy inteligente, la de la red social, yo creo. Bueno, la primera. Y la 2 la van a hacer el de Succession, Jeremy Strong, el actor Vale, qué bueno. Succession me gustó mucho también. Que es imperintenso este tipo. Sí, eso dice. Y Jeremy Allen White, el de The Bear. Qué guay. Lo hacen estos dos y tengo mucha curiosidad. Y luego yo cualquier cosa de Aaron Sorkin estoy dentrísimo. O sea, sí es una debilidad personal mía. O sea, no más... Me da igual que sea idealista, el walk and talk, que no sé qué, que esté trillado, estoy dentro. Siempre hay algo interesante, yo creo, siempre. Siempre, sí. A mí también me gusta mucho Aaron Sorkin. ¿Y te gustó Succession, dices? La disfruté mucho, la verdad. Sí, me gustó entrar. Bueno, es una familia, al final, claro. Yo ya he confesado, para mí, claro, yo siempre veo la gente, el mundo de los ricos y tal. Yo veo todo eso lo veo una familia también. Sí, claro. Las relaciones más importantes en la película son las del padre con sus hijos. Y ese es o sea, todo el envoltorio es increíble, y ver esa manera de vivir y de enfrentar los conflictos desde el dinero y el poder. Pero claro, ahí las relaciones afectivas son el temazo, ¿no? También. ¿Cómo cambian, eh? Porque Kieran Culkin que a lo mejor parece un poco el más alocado, el más bala perdida, oveja negra, luego es el más apegado a su padre, el que peor lo pasa, las transiciones que hace ese personaje. Y cómo el poder les condiciona a todos, pero está atravesado todo el rato también por lo afectivo, ¿no? Que es cuando empieza la cosa a ponerse compleja. O sea, no solo es yo creo, la empresa o el poder, no es lo que tu padre piensa de ti, si mi padre me colocaría en ese sitio de responsabilidad o no, lo que nos duele el rechazo, ¿no? O sea, yo qué sé, yo la disfruté muchísimo, ¿no? Estaba súper bien interpretada, súper bien dirigida. Hay una frase ahí en la segunda escena, ¿no? Que le dice Tom a ella, a la hija, Siobhan, ¿no? Le dice, a veces me pregunto si estaría más triste sin ti que estando contigo, ¿no? O sea, es demoledora esa frase, sí. Sí, la necesidad del personaje ese de saber lo que es su padre, ¿no? Si me dejarías o no la empresa, ¿no? Leí una cosa que supongo que sería verdad, que era una serie escrita por guionistas que venían muchos de escribir comedia, que me pareció interesante. Bueno, claro. Porque decían que no, hay algo en el ritmo, fíjate, en que los personajes no sean... Es una serie de personajes muy mezquinos todos. Que esto también es muy, muy interesante, ¿no? No son personajes nada complacientes, ¿no? No, ni uno. Pero no hay ninguna... Estaba pensando, digo, a ver si hay alguno que salvo. No hay ni un aliviadero. Yo creo que son todos bastante miserables. El que es un poco tal acaba siendo mezquino, al que no hay ninguna que agarrarse. Pero sí, porque son los que hicieron un poco los productores y tal. Son estos de... Es Adam McKay el que hizo la película esta de... Vice, el de justo sobre Dick Cheney y todo esto, y que tiene un humor ahí, o entonces han hecho varias cosas así de como con géneros híbridos, mezclando como comentario social con comedia y demás, y aquí se nota eso, pero todavía más al tema familiar, al tema de poder, a los juegos de esos. Sí. Una escena que se le resista a Lauda o que te parezca muy compleja de llevar a cabo cuando estáis como directora, que a veces a mí, cuando estoy viendo películas, siempre digo eso. Me parece muy complicado hacer una fiesta en una película. O sea, como algún escenario que siempre que lo veas venir y digas, uy madre. Sí, que te parezca, para darle realismo a esto, que quede bien o que te parezca que quedarte tú satisfecha. Siempre hay algunas escenas que a mí me resultan, las de los sueños, siempre no me gustan las escenas de los sueños, ¿sabes? Siempre, nunca se te parecen a un sueño de verdad. Me parecen tramposas o no me gustan, o me parece que digo, no, me parece demasiado onírico esto. Siempre me inquieta mucho, y de hecho creo que no he rodado muchas o ninguna, pero fíjate, de hecho en los domingos iba a haber una y al final la quité por otro tema del guión. Pero las comidas como con amigos o las escenas de reuniones de amigos, sí.
Me da mucho vértigo porque es algo que todos hacemos y es como que eso no se sienta que esta gente son amigos de verdad y que no hablen así. Y estas me generan bastante inquietud. Sí. Si no estoy muy segura de que vaya a quedar realmente así, prefiero no hacerlas. Claro, Incluso, es verdad que eso es muy, muy delicado, el que no sea... Es que eso yo lo admiro y pocas mucho. veces las veo, creo que también es porque pocas veces las veo y digo, yo me creo este grupo de amigos, ¿sabes? Sí, porque a veces son reuniones de que muy impostadas, ¿no? En plan, hablando por turnos, tal, y relevando información de de repente cada es un uno. grupo de amigos que los roles están como muy colocados. Claro, Entonces siempre siento, hay algo como, digo, no sé, yo cuando veo, no ya mi grupo de amigos, sino uno por la calle, no tengo esa sensación, ¿no? Entonces yo siempre trabajo mucho con la sensación de lo real, ¿no? Y decir, pero al mismo tiempo también me parece muy difícil, ¿no? Porque seguramente tendrías que hacer un trabajo realmente bueno, por supuesto de casting, de que ellos pasen tiempo, de que elaboren como esos códigos, ¿no? De amigos, ¿no? Bueno, nosotros en los domingos con la cuadrilla de chavales hicimos eso, generamos una cuadrilla real. O sea, claro, de quedar, de jugar, porque claro, es que eso luego si no en pantalla no... No, pero eso, por ejemplo, creo que eso ha pasado, por ejemplo, en el comienzo de tu película o en de los domingos o justo cuando estáis con el Yo Nunca He y todo esto, y se nota. O por ejemplo también me acuerdo, ¿no? En el comienzo de Asbestas, ¿no? También que tiene ese como... Sí. Que caes como un paracaidista en esa escena y te la crees porque no te está dando... O sea, no sabes qué está ocurriendo, pero estás metido pero ahí. Pero que tú sientes que esa gente pasa mucho tiempo junta. Eso. Y claro, sí. Y eso es, bueno... Darle veracidad, ¿no? De autenticidad a las cosas. Sí. ¿Y la primera película que fuiste a ver 2 veces al cine, que quisiste volver a la sala y volverla a ver, o que arrastraste a alguien, como tú decías? Arrastraste... Pues recuerdo como esa necesidad de volver a ir a ver y de llevar a alguien a ver, Nadie sabe, de Koreeda. Es una película súper amarga y súper triste, ¿no? Pero más que por la trama en sí, y bueno, y toca las relaciones familiares y todo eso, era porque yo recuerdo que me impresionó como esa manera de mirar el mundo, ¿no? De acompañar los personajes, de que esto era tan verdad, se sentía como muy íntimo cuando estabas ahí con los niños, ¿no? Y luego tenía un final también... no era un final, no sé cómo decirlo, no era un final aleccionador, ni de ganadores ni perdedores, ¿no? O sea, claramente iba de otra cosa la película, ¿no? Yeah. Y esa sensación me golpeó muchísimo y la recuerdo especialmente, ¿no? Además de llevar más gente al cine a ver esa película. No la he visto, me la voy a poner después, hoy mismo. Vale. Si te viene con el sello de Alauda. Es triste. Y un director o alguien del cine con el que tú no hayas podido, o sea, alguien que a lo mejor muy celebrado, premiado, lo que sea, que a lo mejor a ti... o que a la gente le ha encantado cuando tú estudiabas y que tú por lo que sea no te ha costado o no es no la has visto esa... Joder, yo es que con el cine soy súper disfrutona, la verdad, y entro a las cosas y además que creo no sé, como que las cosas o sea, no sé cómo decirlo, pero las películas que además tienen algo interesante, o sea, igual en lo personal a ti no te remueven mucho, pero tú eres capaz de ver que hay una mirada cinematográfica y tal, y no tengo como... No, recuerdo más... Esto, por ejemplo, sí recuerdo que, por ejemplo, Greta Gerwig, que me encanta ella, sí. Y de repente yo Barbie no entré, no compré, ¿sabes? Eras más de Oppenheimer, ¿no? Era un poco más de Oppenheimer, sí. Como que Barbie yo de repente se me quedó un poco... O sea, celebré muchísimo todo lo que pasó con la película y de hecho era como... O sea, quiero que me guste, ¿sabes? Quiero participar de esto, pero no... Reconozco que no entré, me pareció como una campaña de publicidad muy larga, no lo sé, no. Recuerdo más sensaciones así, no tanto con un autor, sino igual con películas en concreto, ¿no? Que igual le estaban gustando a mucha gente y por lo que sea yo no... Qué encargo difícil, el de Barbie, también. Sí, por eso, bueno, supongo que yo también tenía mucha curiosidad porque era como, vale, a ver cómo le metes mano a esto, ¿no? Y bueno, y me alegra mucho que la gente la celebrase, ¿no? Y la viese como un evento y todas las... No sé, toda esa cosa como de repente el feminismo de ese sitio me parece increíble, ¿eh? Pero sí, pero es verdad, yo no entré en la peli, ¿no? ¿Y has visto la serie esta de estudio de Seth Rogen? He visto un par de capítulos, sí. Que hablan de cómo esto de repente... Que dicen que
ahora hay que apostar por películas con marcas, desde lo del éxito de Barbie, entonces empiezan a comprar franquicias de juegos absurdos o de tal, porque ese capítulo lo vi, sí, el de la... y que quieren contratar a Scorsese para que dirija una película sobre estos temas y tal. Sí. Me hizo mucha gracia de estudio. Sí, qué maravilla Scorsese entrando en el... ¿no? Porque actúa mucho Scorsese en el capítulo. Sí, que a mí me sí. sorprendió. Yo pensé que iba a ser un cameo un poco de hola y adiós. Digo, no, aquí está... Bueno, pero muy bien. es que se presta a esas cosas, Scorsese. Otro día Qué estaba guay. viendo, se lo comenté aquí el anterior invitado, a Jacobo Vergareche, estoy viendo el documental este de Scorsese. Todavía no he podido. He alucinado con los storyboards que hacía de niño. O sea, una cosa hiper detallada, unos dibujos, unas cosas, y claro, normal que luego sea tan buen director, ¿no? Pero esa pasión, verla ahí en esos cosas de romanos que hacía, unas películas de... Qué maravilla. Y digo, qué capacidad de dedicación, de los créditos, todo esto. Pero Scorsese se presta a esas cosas, ¿eh? A mí me gusta mucho cuando esa capacidad de reírse de uno mismo. ¿Viste el anuncio este de American Express, que me encanta? Que va a revelar un carrete de fotos del cumpleaños de su sobrino. Ah, sí, pero tiene años. Sí, tiene años. Sí. Entonces empieza, Sí, lo he visto, sí. va a revelar, entonces le da las fotos, empieza a pasarlas y dice, ¿dónde está el drama? ¿Dónde está el antagonista de esto? Y dice, ¿qué te parece volver a, le llama, ¿qué te parece volver a cumplir 7 años? Sí, es muy genial. Y luego él es increíble también hablando de cine. Como comunicador de cine, no hay como este documental que tiene también, que es explicando la historia del cine americano, que es una maravilla solo escucharle hablar de cine, ¿no? Con esa pasión y con ese criterio, ¿no? Es fantástico. Pero no me gustó nada la última película, me encantó el libro de David Grant, pero en la película de verdad no entré en nada. Se me hizo eterna además, la de los asesinos de la luna, ¿no? De la luna, sí. Sí. La de la comunidad está india. Sí. Y la historia más, creo que toma unas decisiones como muy raras respecto al libro y no me gustó. Fíjate que él me encanta, pero no. ¿Crees algo en el bloqueo creativo o no? No, supongo que existirá. Yo nunca he sentido un bloqueo como un bloqueo realmente paralizante de decir no sé cómo seguir hacia ningún lado. Yo esto no lo he vivido, ¿no? O sea, sí he vivido estar en ese territorio en el que dices, no sé muy bien qué estoy haciendo, bueno, voy a seguir, voy a probar por aquí, por allá, esto no se siente bien, pero hay que avanzar y confiar, ¿no? En el proceso, ¿no? Quizás porque yo creo más eso en lo que decía, ¿no? En buscar haciendo y en la escritura también, o hablando o investigando, ¿no? Como confiar más en el proceso, ¿no? Que si mantienes como viva la conversación en tu cabeza, eso va a terminar de alguna manera dando, pues eso, ¿no? Alguna chispa, alguna luz, ¿no? Pero nunca he vivido un bloqueo de ese tipo, de decir, no sé para dónde tirar, ¿no? Aunque no esté segura, ¿no? Y es un poco solitario a veces eso, cuando estás trabajando, lo que tú decías, recabando información, tirando del hilo, pensando, ese proceso ¿te puede parecer algo solitario o te llevas bien, o sea, o lo manejas bien, o te llevas bien ahí? Yo soy una persona bastante introvertida, entonces yo con la soledad me manejo bien, ¿no? Sí que es verdad que a veces, o sea, yo también he escrito con gente, ¿no? Escribí con Eduard Solá y con Julia de Paz la serie Querer, y es verdad que escribir con gente es guay, porque te sientes como menos, en los momentos de... digamos, de un poco de crisis creativa, te sientes menos solo, ¿no? Y siempre tienes como alguien con el que conversar disponible y que además tiene como toda la misma información y todo lo mismo en la cabeza, ¿no? Entonces, hombre, ese es un escenario muy, muy apetecible, ¿no? Pero no, yo navego bastante bien, creo, la soledad, ¿no? Y si no, pues siempre en un momento dado tiras de teléfono de algún amigo o alguna amiga, ¿no? Y, oye, tomas un café y un poco les utilizas de frontón, ¿no? Y ellos ya saben, ¿no? Claro, es que es verdad que lo que tú dices en frontón o tener un compañero de tenis que te devuelve las pelotas a veces más fuerte y tú te adaptas a ese juego, de repente coge velocidad y te sientes que el tiempo lo has invertido mejor, ¿no? Si no, a veces estás demasiado rumiando ideas y conceptos. Sí, a ver, estar acompañado yo diría que es mejor. Lo que pasa que también es verdad que, por ejemplo, hay proyectos que igual son viajes que necesitas hacer en solitario. Porque igual el nivel de intimidad al que quieres llegar o el nivel de honestidad contigo mismo, o sea, no sé, lo que quieras explorar ahí cada uno, igual necesitas hacerlo en solitario, ¿no?
Hablando de hacer cosas en solitario, otro día me escribió una persona que no había ido nunca al cine sola. Ah, ¿Y o sea, tú has ido al cine sola alguna vez o no? oye, muchísimo. Yo también. Claro, yo desde que, en cuanto pude, creo que sí. Y de hecho recuerdo faltar a clase de... Cuando estudiaba en la universidad había unos cines cerca y claro, yo me iba sola al cine. Sí, sí. Sí, pero es verdad que hay gente que no lo... Sí, Que lo que... ve un acto social y que le parece que le están juzgando si está sola en el cine esta persona. Sí. Sí. O no lo disfruta, ¿no? Que es una pena, ¿no? Yo es que lo disfrutaba mucho, lo de saber que iba sola y saber que luego tenía todo ese espacio mental para Sí. mí, para cuando eran además películas que además intuía que, no sé, que me iba a apetecer reflexionar, ¿no? Sobre Sí. ella. Ahí también. Y también me gusta ir a ver películas al cine que a priori a lo mejor no me gustan, no me van a gustar demasiado. Porque tenemos esto de caras, esto, ¿no? No, por las plataformas y demás, ¿no? Hay que ir al cine a... Esto merece la pena verla en el cine. Y si no, la vemos en casa, ¿no? Y a mí me gusta ver, porque estoy más atento, porque al final no tienes distracciones y consigue una película que a lo mejor no tengo mucha esperanza sobre ella, la eleva mucho más por el momento, por el ritual, por el tal. Entonces, me gusta mucho ver películas que a lo mejor son más, o sea, no grandilocuentes, sino películas a lo mejor así más, me encanta ir al cine a verlas. Ya, a mí me encanta ir al cine. Sí, también, no sé, y yo intento ver de todo en el sentido de que no tengo como una línea editorial de solo cine de autor o cine premiado en tal. Me parece que hay que ver de todo, ¿no? Y también entendiendo lo que estás viendo, ¿no? Que puede ser algo con una vocación más comercial, igualmente puede ser interesante el enfoque o no, ¿no? Y también lo bonito de la sala para mí es claro, igual ahora ya es más como desde el lado de cineasta, ¿no? No sé si de espectadora, pero para mí ahora es muy interesante ver cómo lo vive la sala. Claro. Notar dónde se ríen, dónde hay tensión, dónde se aburren, dónde no. O sea, eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? ¿Y alguna sorpresa que te has llevado últimamente viendo que a priori a lo mejor no tenías mucha esperanza en ver algo y te ha sorprendido? Decías, esto no era algo que era mi cup of tea, como dicen, ¿no? Y luego de repente me ha parecido muy curioso, me ha asombrado su mirada. Claro, yo también voy mucho a pelis de público infantil, ¿no? Sí. Entonces, tengo que decir que voy a decir una buena y una mala, ¿vale? Sí. Además, yo iba, es verdad que iba sin mucha expectativa, por no decir ninguna, ¿no? En el sentido de, bueno, pues vamos a ver qué hay. Minecraft me sorprendió para muy mal. Minecraft, sí, que sale Jack Black, ¿no? Sí. Sí. Y yo amo a Jack Black, ¿vale? Pero el Minecraft, y además creo que a nivel de números y de taquilla fue increíble. Sí. Yo no entendí dónde estaba la gracia, el humor, ni la aventura, o sea, no entré para nada. De hecho, me pareció bastante... sí, es que nunca entendí el éxito de esa película. Y luego está el Parque Jurásico de Scarlett Johansson. Ah, sí. Esa también, sin ninguna expectativa, pero me pareció que los sustos estaban súper bien resueltos. O sea, el viaje emocional de los personajes es un poquito de vergüenza ajena, pero lo que era el mecanismo del susto, de la tensión, estaba como muy bien resuelto. Había un poco homenaje a los 2000, cosas así, y fue como disfrutona, como divertida, un poco parque de atracciones, ¿no? La película. Y tengo que decir que me sorprendió que cuando terminó la película la gente aplaudió de lo bien que se lo habían pasado con los sustos. Sí. Qué bien. Sí, que me sorprendió. Y yo pensé, es que es verdad, es que nos lo hemos pasado bien. O sea, ha sido un poco eso, tren de la bruja, ¿no? pero estaba bien, nos lo hemos pasado bien, ¿no? Sí. Tren de la bruja. Sí. ¿Sabes? Yo hace poco leí que esto que me pareció muy curioso, que Spielberg cuando rodó Parque Jurásico, respecto a la novela de Michael Crichton, su condición que puso era que no iba a rodar animales ni que volaran, ni acuáticos, ni nada. O sea, me gusta la idea, que parece muy, muy original, la de mantener una película de dinosaurios realista, ¿no? De decir, las limitaciones están bien. Entonces, es decir, quiero mantenerlo, aunque sea ambiciosa, quiero mantenerlo a ras de suelo. Eso me parece muy inteligente de Spielberg, esa idea. Sí, bueno, es que Spielberg es muy inteligente, ¿no? Muchas cosas, sí. Las limitaciones, sí, suelen estar bien siempre, yo creo. Te acotan lo creativo, ¿no? Y el mundo real está lleno de limitaciones también, ¿no? Y explorar Parque Jurásico, la primera, la original, que tú eso creo, además te lo he leído alguna vez, ¿no? Cómo a veces lo
el miedo está en lo cotidiano, ¿no? Que hay maestros de esto, ¿no? Que manejan muy bien el... Y en lo que no ves, ¿no? Claro, en lo que no ves, la sugestión, es precisamente lo más cotidiano de repente es el susto de verdad, ¿no? Sí, eso es verdad que y además Spielberg esto lo hace muy bien, ¿no? Y bueno, y muchos directores, ¿no? Pero que trabajan el miedo desde ahí, ¿no? De lo que no se ve y trabajan con lo que proyecta el espectador, ¿no? Y eso es mucho más, genera mucha más tensión que pongas el monstruo ahí más grande y más explícito, ¿no? Sí, claro, eso, sí. qué delicado, ¿no? El representar el que viene un monstruo a por ti, ¿no? Con el caso de Parque Jurásico, con el temblor del agua. Claro, y mira cómo y todo el mundo, ¿no? Y si de repente eso añade ahí un momento de tensión, ¿no? También creo que es porque tú hay esa lección de que vas con los personajes, ¿no? Y vas con el viaje de lo humano, ¿no? Y tú vas sintiendo ese miedo a través de ellos, ¿no? Y tú vas con esa mirada de ellos, ¿no? Entendiendo lo que pasa a través de ellos, ¿no? O sea, esa es la apuesta también, supongo, ¿no? En ese tipo de cine, ¿no? No tanto el que el monstruo sea más grande o tenga más minutos de pantalla o que ahora ahí está, ¿no? Que demasiado efecto especial, ¿no? Hecho por ordenador y a veces te da mucho más miedo a lo otro, ¿no? La emoción se siente más real igual, ¿no? Sí, total. ¿Cuál dirías que es un fracaso favorito tuyo? Algo que no saliera bien, pero que dijeras, me ha venido muy bien luego después en la vida. Pues no sé, tengo algún corto que he hecho que no me gusta especialmente, ¿no? Pero fue importante hacerlo, ¿no? Pues para entender que... Había uno, clases particulares, me acuerdo que se llamaba uno, ¿no? Sí, clases fue el primero que hice. No sería clases, ¿no? Porque clases sí como que aprendí, fue como la primera vez que intenté hacer esto, tal. Pero sí hay algunos cortos que yo misma vi mis propias, por ejemplo, limitaciones, ¿no? A la hora de dirigir actores, ¿no? Y luego eso me llevó a intentar formarme en ese sentido, a intentar buscar cualquier curso, leer, probar cosas, ¿no? Pues sí, por ejemplo, eso te diría. No sé, claro, hablar en términos de fracaso siempre es como claro, muy... Claro, suena muy... Porque son tus primeros bocetos, ¿no? Sí, de tal y que... pero que dices, mira, que hay algo que no ha terminado de funcionar o que yo sentí claramente que yo no tenía como las herramientas, ¿no? Para llevarlo a donde quería, ¿no? Que yo creo que es más esa sensación, ¿no? Decir, o sea, lo que está pasando puede estar válido, ¿no? Porque luego igual tú ves los cortos y están bien y se cuentan, pero esa sensación de decir, no, yo quería hacer algo más, ¿no? Y no, claro. Y en qué momento, ¿no? El proceso creativo no lo he hecho o no tengo las herramientas, ¿no? Para hacer esto. El otro día ha sacado un libro ahora Raúl Refri, el productor de música, que hablaba de que parecía muy inteligente y también a veces lo he pensado que él decía que trabajaba en la radio, entonces tenía que pinchar mucha música muy mala. Entonces decía que él aprendió, de tanta música mala que escuchaba, aprendió a detectar lo que no quería él hacer después. Entonces, como la música mala empiezas a ver patrones, ¿no? Y pasa a veces con los libros que me gustan muy poco, pero me son muy útiles porque digo que, claro, veo qué es lo que está fallando, ¿no? Y veo las cosas y pues en el cine supongo que también pasa eso, ¿no? Es decir, que lo que te enseña, lo que no te gusta. A mí, por ejemplo, sí me enseñó mucho. Yo hice, antes de poder hacer cine, yo me he ganado la vida haciendo publicidad. Y entonces la publicidad, los proyectos son distintos, ¿no? Pero sí que es verdad que la publicidad, por una cuestión evidente, ¿no? De que al final es un mensaje comercial, es verdad que gira en torno muchas veces a clichés o al miedo o a querer complacer a todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay muchos... para mí muchas veces son errores, pero bueno, hay muchas inercias de ese tipo, ¿no? Y entonces, claro, ahí yo también un poco lo que... Bueno, no exactamente lo mismo, pero lo que decía Refri, ¿no? Aprendes como a detectar el cliché, ¿no? Y el miedo a según qué cosas. Y había, creo que era, no sé si era Martín Amis el que decía que un cliché es como algo muerto. Sí, el libro es maravilloso, La guerra contra el cliché. La guerra contra el cliché, ¿no? Y me gustaba esa cosa de como algo muerto. Y es verdad, porque tú lo estás viendo y dices, bueno, sí, está bonito y lo entiendo, digo, pero ¿por qué? Pero esto está muerto, no hay nada aquí real, no hay nada aquí trabajando, ¿sabes? No hay nada emocionante, ni incómodo, ni divertido de verdad, ¿no? De esa cosa de que creas que está pasando por primera vez algo y te sorprenda, ¿no? ¿Y trabajaste mucho en publicidad, en temas de rodajes y todo esto? Sí, yo me he curtido ahí y he cogido mucho oficio técnico ahí, ¿no? Sí. Hay mucho director
¿no? Isabel Coixet hizo mucha publicidad, o Jonathan Glazer, que me gusta Sí, muchísimo, sí, sí. que hizo mucho y muy bueno, muy premiada esa publicidad, también muy... ¿Te gustó La zona de interés? Me encantó La zona de interés. Wow, me encantó. Quiero decir, la idea ya era buenísima, dices cómo vas a adaptar esto, y me parece una de las películas más inteligentes de, vamos, de la, no sé, la década, bueno, no sé estas cosas que decimos, pero vamos, me pareció inteligentísima y increíble, ¿no? Sí. Sí, sí. Una pequeña decisión de la que te sientas orgullosa porque fue un punto de inflexión. Bueno, en general me siento un poco orgullosa de haber tenido la capacidad de decir que no a... Cuando de repente haces un proyecto que funciona, pues igual como Cinco lobitos o Querer, de repente aparecen muchos proyectos como que pueden ser interesantes, pero que vuelven a girar otra vez sobre lo mismo, ¿no? Sobre los mismos temas, los mismos conflictos, ¿no? Y jo, yo estuve mucho tiempo intentando hacer cine y sé lo privilegiado que es que de repente te lleguen ofertas, ¿no? O sea, y propuestas interesantes. Pero sí creo que tuve como la sensatez de decir, no puedo hacer inmediatamente lo mismo, ¿no? O sea, también Querer o Cinco lobitos, justamente, si tienen algo especial o algo en esto, es porque yo lo abordé desde un sitio de tener muchas preguntas, de querer, bueno, enfrentarme a eso, ¿no? Ahora no estoy en ese sitio, ¿no? No es como que no sería justo para ese proyecto. Entonces, bueno, tener como esa capacidad de haber dicho que no a cosas que me llegaban, que eran interesantes, pero que volvían inmediatamente después de ese proyecto a versar sobre lo mismo, pues bueno, sí, puedo estar orgullosa de eso. ¿Una posesión preciada que guardes con mucho cariño? Pues mi padre falleció hace 1 año y medio y su reloj, por ejemplo. Y para acabar, un lema que tengas presente, que te guste repetirte o que podría estar en tu estudio, donde se pergeñan tus películas y tus ideas, algo que te repitas. Hay uno que me gusta mucho, que se lo leí a los Duplass Brothers, que tienen un libro además que ellos hablan como de su proceso creativo, que es muy entretenido. Y ellos, me sí, gustó mucho la serie Togetherness de ellos, me gustó mucho. Sí, yo esta no la he visto, pero bueno, ellos trabajan en ese mundo como de dirección de actores, como muy sensible, muy bien, muy ellos también, ¿no? Como muy honestos, sí. Son uno de los fundadores del Mumblecore, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y además han trabajado mucho en seguir lo que a ellos les gustaba, y también tienen sus fracasos y han reflexionado sobre eso, ¿no? Sí. Como muy generosos en esa reflexión también, ¿no? Y entonces una cosa que contaba, no recuerdo cuál de los dos hermanos, pero uno de ellos es que llegó a la conclusión de que porque ellos hacen una primera peli independiente, crees que entonces le van a llegar no sé cuántas ofertas, pero lo que llega no llega, entonces ellos hacen otra peli y luego, bueno, que al final él lo explica como you are the cavalry, tú eres la caballería. O sea, no esperes que nadie venga a rescatarte, no esperes que nadie venga a solucionarte la vida, ¿no? Esto no va de eso, tú eres tu propia caballería y tienes que tirar tú para adelante con tus proyectos, con tus cosas, con tus intuiciones. Y me gusta ese lema, me gusta. Sí. Me parece genial. Alauda, me lo he pasado fenomenal, ha sido un placer y un privilegio tenerte aquí, charlar tanto de cine y de referencias y de ideas detrás de tus películas que me encantan, y que celebro por todo lo alto el éxito incontestable de Los Domingos, que todo el mundo vaya a verla si aún no la ha visto, y por muchos éxitos en lo que venga. Pues muchísimas gracias, un placer igualmente.